Hola, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Pamela Pérez, soy licenciada en nutrición. Ya les hice un audio comentándoles en el grupo porque tuve consultas de si era nutricionista o no. Estudié en la Universidad Adventista del Plata, me recibí en 2011, esta universidad más conocida como Puigari, y comencé esta búsqueda porque me di cuenta que el conocimiento, el saber lo que tengo que hacer, no es lo mismo que hacerlo o sostenerlo en el tiempo. Estudié medicina ayurveda, hice un año, donde nos da mucho de lo que es la prevención para mantener la salud. Y hoy es en lo que me enfoco, por eso me gusta mucho realizar los detox y por eso comencé a hacerlos yo y en un momento me animé a compartirlos con el resto, porque obviamente siento que a mí me hacen muy bien y cambia la vida de las personas. En esta búsqueda seguí estudiando, hice mucho lo que son terapias energéticas. Hice programación neurolingüística, utilizo la terapia floral como complemento a mi terapia nutricional y otras terapias energéticas que ya te voy a ir contando. Lo último que hice fue hice coaching, coaching ontológico profesional y también educación somática, que es toda la intervención del cuerpo para intervenir. Y de eso nace mi método que más adelante te lo voy a contar. Hoy estamos acá para hablar del gluten, ¿sí? Para eso te armé una pequeña presentación, ¿sí? Para que podamos verlo mejor. ¿Sí? El espacio terapéutico donde yo transmito el conocimiento le di de nombre NutriClick porque no tiene fronteras y porque quiero que todos puedan realizarlo, por eso estos detox son gratuitos, ¿sí? Si bien si querés hacerlo fuera del grupo, ¿sí? En otra semana, sí va a tener un valor. Hoy es gratuito y en la semana que viene para vos está totalmente gratuito toda la información. Primero les quiero dar la bienvenida. Ya van a ver mi manera en los encuentros presenciales, pero acá estamos más que nada para eh, transmitirle información. ¿Sí? Esto que les voy a transmitir ahora es un fragmento de un taller que es si es posible comer sin ultraprocesados ni harinas, que bueno, es un regalito muchas veces para los que participan o hacen compras en NutriClick, en PhytoClick o en EcoClick, que ya también les contaré qué son cada uno. Primero, necesito hacerles una diferenciación para este detox. Nosotros tenemos alimentos procesados y ultraprocesados y naturales. Un alimento natural, por ejemplo, es el tomate. ¿Sí? Yo voy a una verdulería, compro un tomate, este alimento es totalmente natural. Cuando este ya tiene un proceso, por ejemplo, tomo el tomate y le hago un proceso, lo cocino y lo enlato. Este es un alimento procesado. L- Los procesados nacen para alargar la vida útil de un alimento y nos han ayudado a lo largo de la historia con el tema de las hambrunas y de la conservación de estos alimentos. Por lo tanto, un alimento procesado es un enlatado. Acá les puse una muestra, tenemos el choclo, las arvejas, el tomate que les venía diciendo, ananá, tiene un proceso. Pero el alimento ultraprocesado, que es lo que ahora más nos está dañando, es ese alimento listo para consumir. Siguiendo con el ejemplo del tomate, tenemos el tomate natural, tenemos el tomate enlatado y tenemos la salsa de tomate lista, preparada, condimentada en sachecito para que vos calientes. Ese es un ultraprocesado y es lo que tratamos de evitar porque es lo que mayor conservante contiene. Un alimento procesado, los conservantes generalmente son a base de azúcar, de sal y el proceso de enlatado. Entonces, medianamente es lo que a lo largo de la historia se usó. Pero cuando pasamos a los alimentos listos, ya tenemos muchos procesos agregados. Por ejemplo, cuando nosotros agarramos una etiqueta, sí que el etiquetado nutricional también es todo un tema para un taller que también lo he dado. El etiquetado nutricional, cuando nosotros vemos lo que primero tenemos que ver es ingredientes. Vamos a ingredientes. Y si yo estoy comiendo pan, y veo que la cantidad de trigo es un porcentaje y después siguen, y tienen 15
componentes más o 20 o 25, donde esos componentes que son sal, acidulantes, acidificantes, leudantes artificiales, todo eso hace que este alimento ya contenga muchas más cosas de las que realmente es ese alimento que estoy consumiendo. Entonces, lo que nosotros tratamos es de volver más a lo natural o a lo que tenga un proceso, o sea, que el alimento sea lo que estoy eligiendo, ¿no es cierto? En este detox vamos a evitar los procesados y ultraprocesados. Por eso le hago esta diferenciación. No entran calditos ni ningún tipo de saborizante. Tratamos de que todo sea totalmente natural. Y la pregunta en este taller es justamente si es posible. Bueno, vamos a ver esta semana, a ver cómo lo sienten ustedes, cómo lo viven ustedes. A lo largo de la historia, nosotros hemos consumido la harina de trigo. No es algo que sea ajeno. Entonces, nace una pregunta, ¿cierto? ¿Por qué ahora la harina de trigo es dañina o nos hace tan mal al cuerpo? Antes de explicarle esto o ir al punto central de esto, quiero hacerle también esta diferenciación. Tenemos harinas refinadas y tenemos harinas integrales. Harinas refinadas. ¿Por qué la harina refinada le puse la imagen de un pan blanco y un pan integral? ¿Sí? Quiero ver, perdón, antes de continuar. Bien. ¿Por qué les puse estas dos imágenes? Primero porque el pan blanco obviamente es harina de trigo que le han sacado toda la fibra. Y el pan integral y el pan con salvado no son lo mismo. El pan con salvado, la panadería toma la harina integral común, ¿sí? Y le agrega el salvado. Puede ser salvado de trigo, que es la misma cascarita del trigo, pero te la compran aparte y se la agregan a ese kilo, a los 10 kilos de harina que compran. Entonces, la misma harina refinada con el agregado del salvado o los distintos salvados, por ejemplo, de avena, que se le agrega un salvado mucho más suave y tiene otros beneficios. En cambio, un pan integral es hecho con toda la fibra integral, o sea, el grano de trigo completo. No es que compró una cosa por un lado y otra cosa por el otro. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando una harina ya ha sido refinada, ya pasó por procesos industriales, generalmente esta harina comprada por la industria es harina leudante, o sea que ya le agregan un leudante artificial y tiene mayor proceso de refinamiento que la otra harina, ¿sí? Entonces no va a ser completa. Yo siempre los invito a observar el alimento como un todo y hablar de la sinergia de un alimento. Lo que la fibra contiene necesita el grano y lo que el grano contiene complementa a la fibra, en cuanto a nutrientes, en cuanto a digestibilidad y en cuanto a necesidades nutricionales. ¿Por qué estamos volviendo a lo que es sin refinar, a lo natural en realidad? ¿Cómo viene el grano de la naturaleza? Porque esta fibra nos ayuda a nivel intestinal, tanto al tránsito intestinal, ¿sí? Para mejorarlo, como para la absorción de los nutrientes, que la fibra es una barrera, por lo tanto hace que la absorción sea más lenta y evita los picos glucémicos en personas, por ejemplo, con diabetes. En un diabético siempre vamos a aconsejar los panes integrales con salvado o con semillas, por esta propiedad que tiene. La absorción a nivel intestinal va a ser más lenta y nos va a favorecer a que el cuerpo tenga tiempo para generar la insulina que genera que absorbas esa glucosa a nivel sanguíneo en las mismas células, ¿sí? Que esta célula pueda absorber la glucosa y que no se aumente tanto a nivel sanguíneo. ¿Sí? Entonces, tenemos harinas refinadas y tenemos harinas integrales. Y en esto, ¿por qué le puse esta otra imagen con tantos tipos de granos diferentes? Nos limitamos a creer que la harina de trigo es la única harina. Y yo te cuento que en realidad tenemos harina, podemos hacer harina de un montón de cosas. Y ahora en el detox vamos a usar dos harinas principales, que es la harina de un tubérculo, que es la mandioca, y harina de coca, que es una fruta. Después podemos hacer harina de legumbres, lentejas, arvejas, garbanzos, tienen toda su harina,
¿sí? Harinas de semillas, como por ejemplo la harina de lino, ¿sí? También tenemos la harina de maíz, que es la polenta, que por ahí es más conocida, pero no asociamos todo el proceso del maíz a la polenta muchas veces. No nos interesa, no sabemos. Y ahora también te quiero, partiendo de esto y yendo a lo central, que es la harina de trigo, ¿por qué a lo largo de la historia siempre se consumió y hoy está generando un problema y hay muchas recomendaciones de dejar de consumirla? Muchos médicos recomiendan dejar de consumir la harina de trigo y en los planes de desintoxicación como este la vamos a evitar. Yo te voy a dejar un video aparte pero hoy te lo voy a comentar rápidamente. El trigo ha sufrido a lo largo de la historia modificaciones, no genéticas, pero sí en relación a la especie. En un principio, el trigo que consumíamos tenía muy poco porcentaje de gluten, ¿sí? Un 4%. Después, el proceso industrial de la selección fue hacia un 8% para terminar eligiendo un trigo semienano resistente a las sequías que tiene un 12% de gluten. El gluten es una proteína muy grande y se dificulta su absorción a nivel intestinal. Y para que te quede bien grabado, te quiero mostrar un video, porque realmente este médico, cómo lo muestra, a mí me encanta y creo que te va a ser mucho más fácil. Este video te lo voy a dejar compartido, ¿sí? Para que lo veas completo porque no tiene desperdicio. Y ahora, escucha bien lo que nos dice este médico y lo que te muestra. Quiero que veas la imagen y después lo conversamos. Intestinal. ¿Pero qué significa esto? Normalmente las células de tu intestino están pegadas entre sí, impidiendo la llegada de sustancias dañinas o bacterias a sangre. Pero cuando consumimos gluten, esta proteína que te mencioné antes, que no podemos terminar de digerir, llamada gliadina, relaja las uniones entre células, las separa y permite el pasaje de sustancias a las cuales tu sistema inmune tiene que estar reaccionando constantemente. Esto te lleva a más reacciones inflamatorias y a más riesgo de enfermedades autoinmunes a futuro. Y la pregunta obvia que nos podemos hacer es, ¿esto le sucede a todo el mundo o solamente le sucede a las personas con celiaquía y a las personas con sensibilidad al gluten? Y lamentablemente los estudios indican que todos podemos aumentar nuestra permeabilidad intestinal consumiendo alimentos con gluten, tanto si tenemos sensibilidad, si tenemos celiaquía o si no tenemos nada. La única ventaja está en que quienes no tienen ningún tipo de intolerancia o sensibilidad van a reducir la inflamación más rápido que el resto de las personas porque liberan más de una sustancia llamada interleuquina 10, pero van a tener permeabilidad intestinal igual y van a inflamarse igual, como Bueno, acá te mencionaba, acá te mostraba justamente esto, ¿sí? Todas las personas vamos a tener permeabilidad intestinal consumiendo gluten. Entonces, la cadena de gluten, la proteína, ¿sí? Es como una cadena. Esta cadena, cuando nosotros hacemos la digestión, se parte en sus distintas partecitas que son los péptidos. Hay un péptido llamado gliadina, que lo compone el gluten, que es muy difícil de digerir. Es una proteína muy grande y genera esto, que el intestino se abra para permitir el ingreso y con esta apertura del intestino permeable, entran sustancias mal digeridas. Hay dos cuestiones fundamentales a tener en cuenta en esto, ¿sí? Em, Uno son las enzimas, ¿sí? O la parte digestiva del gluten. Un pan que fue fermentado por levaduras naturales, es decir, un pan que tiene reposo, o sea, que pongo a fermentar y tiene unas 10 a 12 horas de reposo, o por ejemplo, una pizza, cuando nosotros compramos para hacer la pizza. Conviene que nosotros preparemos esa masa de un día para el otro, que tenga unas 10 a 12 horas de leudado, que es lo que ahora se está haciendo el pan de masa madre, que cae mejor, porque esas levaduras digieren en parte el gluten y hacen que a mi intestino le cueste menos digerirlo, ¿sí? En primera instancia es eso, un pan de masa madre me va a caer mucho mejor que un pan común, ¿sí? O con leudantes químicos. ¿Leudante químico qué es? La levadura o el polvo leudante, ¿sí? Que favorecen el leudado artificial, o sea, más rápido ese alimento. Y todo lo industrial
lamentablemente por una cuestión de tiempos, es más rápido, ¿sí? Entonces, irnos a un pan de masa madre o hacerlo casero me va a tener muchos beneficios para mi intestino. Y la segunda cuestión es mi flora intestinal, ¿sí? Si yo tengo una flora intestinal que puede enfrentar eso, que puede digerir eso, genial, buenísimo. Voy a poder digerirlo, voy a poder contrarrestar esta inflamación de mejor manera que si no la tengo, o que si ya tengo una flora bacteriana más, digamos, debilitada. Esto obviamente, yo siempre les digo, como todos tenemos permeabilidad intestinal, lo ideal es que eh, tratemos de consumir la menor cantidad de gluten posible, ¿sí? Acá estaba el videito de este hombre, de este doctor, de este médico, que yo se los voy a dejar para que ustedes comenten, ¿sí? Em, y bueno, la otra cuestión a nivel intestinal es todos los pesticidas, conservantes, acidulantes que utiliza la industria, que dañan nuestra flora intestinal, como así los edulcorantes. Esto es muy subjetivo. Yo recomiendo utilizar azúcar la mayoría de las veces y solo en algunos casos, por ejemplo en este detox, lo que estoy recomendando es que utilicen la stevia como endulzante porque el azúcar en sí no se puede y a veces estamos muy acostumbrados, entonces la stevia 100% es la mejor opción. Espero en el grupo, ¿sí? Tus preguntas. eh, si te quedó algo que no está del todo claro. Y si no, nos vamos a ver en el primer encuentro, el domingo a las 10 de la mañana. Así que, bueno, sin más, los espero.